Hola chicos, vamos a comenzar con el siguiente tema que tenemos pendiente y este tema es el llamado distribución de Pearson, también llamado distribución chi cuadrada o ji cuadrada, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve esta distribución? Esta distribución nos sirve para determinar si dos variables que yo tengo en un estudio o más son entre sí independientes o bien, por el contrario, no son independientes y me marca la existencia de una posible relación o vinculación entre estas. Obviamente este tema es muy útil para la parte de marketing, para la parte de investigación de mercados, si yo recolecto ciertos datos. Si ustedes se acuerdan, al inicio del cuatrimestre, cuando estábamos viendo segmentación, vimos segmentación estadística tipo Belson, y la segmentación estadística tipo Belson me decía cuál de todas las variables que yo analicé tiene mayor poder discriminante. Bueno, otra alternativa para analizar esas variables es justamente la distribución chi cuadrada, que me ayuda a analizar si dos de las variables que estoy analizando se relacionan entre sí o definitivamente no hay relación entre ellas. Bueno, lo primero que les voy a pedir es que, al igual que en el tema anterior, tengan a la mano su tabla chi cuadrada. ¿De acuerdo? En esta sí no hay pierde, la que yo encuentre básicamente en Google es la buena, pero les estoy dejando una que me parece que es bastante completa porque luego en Google aparecen unas cortadas, unas que están rayadas, unas ya no se ven muy bien, entonces la que les estoy colocando en la plataforma me parece que es ideal para poder hacer la realización de estos ejercicios. Vamos a entrar de lleno a los ejemplos y después vamos a hablar del ejercicio que van a tener ustedes para llevarse de tareita en esta hora de clase, en esta hora 40. Bien, vamos a entender, antes de empezar, vamos a entender que para poder resolver este ejercicio necesito hacer el cálculo de dos cosas principalmente. Uno va a ser la frecuencia observada, otra va a ser la frecuencia calculada o la frecuencia teórica, dependiendo del libro será el nombre. Y bueno, para hacer el cálculo de cada una de ellas, una entra directa y la otra pues sí necesita algunas fórmulas, ¿sale? Básicamente, ¿qué otros datos voy a necesitar? Voy a necesitar el llamado margen de error, que ya lo habíamos manejado cuando habíamos visto segmentación. Recuerden que algunos se conoce como margen de error, para otros es el llamado nivel de significancia y para otros es el llamado nivel de confianza. También voy a necesitar algo que se llama grados de libertad. Algunos problemas pueden dármelo, pero si no me lo da el problema, vamos a aprender cómo sacarlo, ¿sale? Ok, el ejemplo entonces dice, ¿influye el tipo de universidad en los resultados de la materia de investigación de mercados? Y me están diciendo que el margen de error es de 0.05. Hasta ahí es lo que me da el problema. Obviamente la tabla de abajo también me la tiene que dar, pero entre el problema y la tabla aparece algo súper importante que yo tengo que plantear, ¿sale? Ese H0, esa H significa hipótesis y H0 significa hipótesis nula. De manera general, ¿qué va a significar la hipótesis nula? Bueno, va a significar que las variables que estoy analizando son independientes. Por el contrario, la HA, que algunos libros le colocan H1, significa hipótesis alternativa y va a significar que los valores que yo estoy analizando no son independientes, es decir, sí existe relación entre ellos, ¿de acuerdo? Y ahí les estoy marcando ya las pistas. H0, que es la hipótesis nula, va a ser cuando esa x cuadrada es el chi cuadrado calculado es menor que el chi cuadrado crítico. El crítico significa que viene de la tablita, ¿sale? Mientras que la hipótesis alternativa va a significar que el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado crítico. Y de nueva cuenta, crítico significa que viene de la tablita. Ok, lo primero que tenemos en la parte de abajo son los datos. Me están diciendo en UDA y en la UPA y el aprovechamiento del alumno deficiente, regular y bueno.
Lo primero que tenemos que entender es que esos datos que el problema ya me está dando son las llamadas frecuencias observadas, es decir, el investigador ya se hizo de esos datos y esos datos como tal van a ser las frecuencias observadas. Noten que ahí yo no tengo todavía totales colocados. Vale. El primer paso para poder resolver el problema va a ser generar los totales tanto de filas como de columnas, recordando que la columna debe evocarme la columna vertebral y la columna vertebral pues viene en forma vertical, ¿sale? Entonces, si yo sumo 5 más 20 me dará 25, 11 y 32, 43, 7 y 3 me dará 10. Si yo sumo 5, 11 y 7 me da 23, 20, 32 y 3 me da 55 y si yo sumo estos valores el total es 78. ¿Sale? Hasta ahí ya estamos. Recuerden entonces que los valores 5, 20, 11, 32, 7 y 3 eran las frecuencias observadas, es decir, el investigador ya tenía estos datos. Lo que voy a proceder ahora a calcular es la frecuencia teórica. Algunos libros le conocen como frecuencia esperada. ¿Y cuál es la fórmula para calcular esta frecuencia? Bueno, va a ser el total de la columna por el total de la fila entre el total. Repito, total de la columna por el total de la fila entre el total. ¿Pero de qué depende? Bueno, va a depender del valor que estoy buscando, ¿sale? Por ejemplo, vamos a sacar la frecuencia teórica de 5. Recuerden la fórmula. Total de columna por total de fila entre total. Entonces, total de columna sería de ese valor 5, la columna es 25. Tomando como referencia el valor 5, el total de la fila es 23 y el total es 78. Por lo tanto, la operación que yo tengo que hacer para calcular la frecuencia teórica del valor 5 es 25 por 23 entre 78 y eso me da un total de 7.3, ¿sale? Esto tiene que hacerse con los 8 datos, es decir, 5, 20, 11, 32, 7 y 3. Vamos a hacer otro. Ahora quiero sacar yo la frecuencia teórica del valor 11. Recuerden la fórmula total de columna por total de fila entre total. Su columna es ahora 43. Su fila es 23. Y el total pues es 78. Así que quedaría 43 por 23 entre 78 y me da 12.6. Lo que me gustaría que hicieran en este momento es que le pusieran pausa al video y ustedes intentaran sacar los 4 valores restantes para ver si lo estamos calculando bien. En todo caso, yo les voy a dar los resultados. Ok, los resultados restantes serían para 7 el valor es 2.9, para 20 el valor es 17.6, para 32 el valor es 30.3 y para 3 el valor es 7, ¿sale? Una vez que tengo estos datos voy a reservarlos porque no he terminado. Y ahora sí viene lo interesante. Y lo interesante es hacer el cálculo de la chi cuadrada, ¿sale? Y la chi cuadrada se va a calcular con esa letra que parece E, es realmente el símbolo de sumatoria, y dice ahí que se va a calcular con la sumatoria de la frecuencia observada, esa FO es frecuencia observada, menos la frecuencia teórica, esa FT es la frecuencia teórica, todo eso al cuadrado, entre la frecuencia teórica, ¿sale? Y aquí vamos a ver la importancia de que yo haya escrito, entre paréntesis se dieran cuenta, escribí los valores observados y el que está al final es obviamente el valor teórico. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula y esta fórmula se tiene que aplicar para cada uno de los valores. Por lo tanto, ¿cómo quedaría el primero? Dice ahí, frecuencia observada era 5, menos frecuencia teórica es 7.3 y eso tiene que estar al cuadrado entre la frecuencia teórica otra vez que es 7.3 y eso me da 0.7, ¿sale? Vamos a hacer otro, sería 11 que es la frecuencia observada
menos 12.6, que es la teórica, todo eso al cuadrado, entre 12.6 y eso me da 0.2. Lo mismo les recomendaría hacer que en el ejercicio pasado, que sería ponerle pausa, ustedes hagan los cálculos de las 4 restantes y aún así yo les voy a pasar los resultados. Bueno, los resultados serían 5.7, 0.3, 0.09 y 2.2. Si se acuerdan, el símbolo que parece una letra E dijimos que era sumatoria, así que el paso siguiente es sumar esos resultados que me dieron. 0.7 más 0.2 más 5.7 más 0.3 más 0.09 más 2.2. Y a este resultado se le conoce como chi cuadrada calculada, ¿sale? Chi cuadrada calculada y el resultado es 9.19. Hasta aquí llevo la mitad del problema y no se agobien, es la mitad más larga por el procedimiento. Lo que sigue es bastante rápido. Les volví a colocar el problema para recordarlo, ¿cierto? Decíamos que era hipótesis nula, hipótesis alternativa. Y lo que viene ahora es que voy a calcular la chi cuadrada crítica. Y para poder calcular la chi cuadrada crítica tengo que tener dos valores. Uno, el margen de error, que ya me lo daba el problema, que era 0.05. Y otro, los llamados grados de libertad. Recuerden que les dije que en algunos problemas estos grados de libertad ya me los da el problema. Pero si no me los da, yo puedo calcularlo. Y la fórmula es el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. Suena muy extraño, pero solamente hay que observar nuestra tablita, ¿sale? Y nuestra tablita dice deficiente, regular y bueno. Ese es el número de columnas y son 3, ¿cierto? Deficiente, regular y bueno. Y sería 3 menos 1. Hay una disculpa, me equivoqué en los valores. No es que esté mal, la operación está bien, pero más bien invertí la multiplicación. Porque puse primero el de columnas y después puse el de filas. Pero si se dan cuenta, el resultado no variaría. Y el otro es el de filas, que recuerden que sería UDA es 1, UPA es 2. Entonces sería 2 filas, 3 columnas. 2 filas menos 1 me da 1, 3 columnas menos 1 me da 2, 2 por 1, 2, ¿sale? Entonces ya tengo los dos datos clave, que es el margen de error y los grados de libertad. ¿Qué voy a hacer con estos datos? Que es 0.05 como margen de error y 2 grados de libertad. Me voy a ir a mi tablita de chi cuadrada. Y lo que voy a hacer es buscar de manera en el lado izquierdo y de manera vertical están los grados de libertad y en la parte superior está el margen de error o el nivel de confianza o el nivel de significancia, ¿de acuerdo? Recuerden que es lo mismo. Así que si yo busco 2 grados de libertad con un margen de error del 0.05 se intersecta aquí, ¿cierto? Y eso me da 5.99. Por lo tanto, la chi cuadrada crítica es de 5.99 y en la diapositiva anterior yo había dicho que la chi cuadrada calculada era de 9.1. Lo único que me falta es comparar ocupando la información que tengo arriba de hipótesis nula y hipótesis alternativa. En este caso, lo que está ocurriendo es que la chi crítica calculada es más grande que la chi crítica, ¿sale? Creo que lo dije mal otra vez. En este caso es la chi cuadrada, porque creo que les dije crítica en lugar de cuadrada. La chi cuadrada calculada es mayor que la chi cuadrada crítica. Así que lo que estoy aceptando es la hipótesis alternativa. Y si ustedes se acuerdan, nosotros decíamos que la hipótesis alternativa significa que los valores que estoy analizando no son independientes, es decir, sí se relacionan. Por lo tanto, si yo les pregunto, ¿influye el tipo de universidad en los resultados de la materia de investigación de mercados? La respuesta va a ser sí, ¿de acuerdo? Porque sus valores no son independientes, es decir, sí tienen relación entre ellos.
Vamos a hacer un segundo ejemplo, nos vamos a ir un poco más rápido. En este caso dice, ¿influye el tipo de medicamento en que duerman los pacientes, es decir, en la calidad de sueño que tienen los pacientes? Y aquí me dicen que el margen de error es 0.5. En esta tablita ya les puse los totales y si se dan cuenta la hipótesis nula y la hipótesis alternativa es la misma, eso no va a cambiar. El chi cuadrado calculado debe ser menor al chi cuadrado crítico para la hipótesis nula y lo contrario para la hipótesis alternativa. Recuerden que la fórmula para hacer el cálculo de las frecuencias teóricas es total de columna por total de fila entre total total, y recuerden también que los números 44, 81, 10 y 35 eran las frecuencias observables u observadas. Así que, por ejemplo, para el 44, hacer el cálculo sería 125 por 54 entre 170 y eso me da 39.7. Idealmente me gustaría que le pusieras pausa para que pudieras calcular los otros tres y ahorita yo te doy los resultados. Ok, los resultados serían para 10 es 14.2, para 81 es 85.2 y para 35 es 30.7. Recuerden que ahora tengo que aplicar la fórmula de chi cuadrada, que es la sumatoria de la frecuencia observable menos la frecuencia teórica, eso al cuadrado entre la frecuencia teórica. Y yo tenía algunos datos que ahorita no están apareciendo, se me hace que lo puse la animación al revés, pero bueno, déjenme avanzo un poquito. Ok, en este caso sería entonces 44 menos 39.7, eso al cuadrado, entre 39.7 me da 0.46 y así obtengo el resto de los valores. La sumatoria de esos valores me genera el chi cuadrado calculado que equivale a 2.5. Sí, miren, aquí había puesto yo la animación al revés, lo siento mucho. Ok, entonces lo primero que tenían que haber visto ustedes es la parte de la izquierda y entonces, por ejemplo, con el último, que era el 35, recuerden que es el observado, y el 30.7, que era el teórico, perdón. Así que para yo poder sacar el chi cuadrado sería 35 menos 30.7, todo eso al cuadrado, entre 30.7 y me dio 0.6. Por lo tanto, el chi cuadrado calculado es 2.5. Siguiente paso, les volví a colocar el problema, influye el tipo de medicamento en que duerman los pacientes. Las hipótesis se las vuelvo a repetir. Y recuerden que otra vez me pide que haga el cálculo de la chi cuadrada crítica. El margen de error sigue siendo 0.5, pero ahora sí los grados de libertad van a ser diferentes porque solamente tengo dos filas, somnífero y placebo, y tengo dos columnas, bueno y malo. Así que 2 menos 1 me da 1 y 2 menos 1 me da 1 y 1 por 1 me da 1. Yo tendré que ir a mi tabla y buscar la intersección entre 1 y 0.05. Y en mi tabla la intersección está aquí con 3.84. Así que la chi crítica es de 3.84, 3.8 la dejé ahí, y la chi cuadrada calculada es 2.5. Recuerden que el siguiente paso es voltear a ver mis hipótesis, a ver cuál de las dos estoy cumpliendo. En este caso el valor más grande es el valor de la chi crítica. Por lo tanto, yo digo, aquí escribí mal lo de HA, porque lo correcto es H0, es que la chi cuadrada calculada es menor que la chi cuadrada crítica. Por lo tanto, los valores son independientes, ¿de acuerdo? Entonces, ojo aquí que este no es correcto. Déjenme ver si yo puedo hacer aquí un asunto. Este no es correcto. Lo correcto es que aquí dijera H0, ¿sale? Porque estoy hablando de la hipótesis nula, ¿de acuerdo? Esta información que yo les puse aquí está bien, que cuadra con la parte de aquí arriba, pero cometí un error al escribirlo aquí en la pantalla, ¿de acuerdo? Los valores entonces son independientes, no hay relación entre lo que toman con la calidad de sueño que tienen.
Finalmente viene el ejercicio, en este caso solo es un ejercicio el que tendrán que realizar y dice ahí: influye la práctica de un deporte con el nivel de autoestima, y dice aquí que el margen de error es de 0.01. Noten que el margen de error ya cambió. Les estoy diciendo práctica deporte, sino autoestima alta, autoestima baja, ya están los totales. Recuerden que no es necesario hacerlo en Word o en Excel, pueden hacerlo a mano y tomarle una foto siempre y cuando ésta sea completamente visible. Nos vemos.